Entramos al capítulo 8 del libro de San Lucas, versículo 22 al 25. Jesús calma la tempestad. El versículo 22 nos dice: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Querido amigo, Jesús da la iniciativa en este versículo 22 y les da una orden clara: pasemos al otro lado del lago. No fue una idea de los discípulos, sino una dirección del Señor. Esto significa que los discípulos estaban exactamente donde Jesús quería que estuvieran y haciendo lo que Él les había mandado hacer. Este versículo nos enseña que obedecer a Cristo no significa estar extenso de dificultades. Muchas veces las pruebas llegan incluso mientras estamos caminando en la voluntad de Dios. Un ejemplo bíblico es Jonás, quien enfrentó una tormenta por desobedecer a Dios, mientras los discípulos enfrentaron una tormenta obedeciendo a Jesús. No todas las tormentas son consecuencia del pecado. El versículo 23. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Querido amigo, Jesús se durmió en la barca mostrando su verdadera humanidad. Él experimentó cansancio físico como cualquier ser humano. Mientras Jesús dormía, se levantó una fuerte tormenta y la barca comenzó a llenarse de agua, poniendo en peligro la vida de todos. Desde la perspectiva de los discípulos, parecía que Jesús no estaba haciendo nada frente al problema. Este versículo enseña que la presencia de Jesús en la barca no impide que existan tormentas, pero sí garantiza que la tormenta no tendrá la última palabra. No tendrá la última palabra. Versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Los discípulos acudieron a Jesús en medio de su desesperación. Aunque su fe era pequeña, hicieron lo correcto al acudir al Señor. Jesús no realizó un esfuerzo ni una lucha contra la tormenta, simplemente la reprendió y ésta obedeció inmediatamente. Ese es nuestro Señor. Y aquí Lucas presenta la autoridad divina de Jesús sobre la creación. En el Antiguo Testamento enseña que solo Dios tiene dominio absoluto sobre el mar y las aguas. Por ejemplo, en el Salmo 89, versículo 9 nos dice: Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Querido amigo, la reacción de la naturaleza ante la orden de Jesús es una evidencia de su autoridad divina. El 25 nos dice: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¡Qué maravilloso! Jesús no les pregunta si tienen fe, sino ¿dónde estaba esa fe en ese momento de prueba? Los discípulos habían visto milagros y escuchado sus enseñanzas, pero aún les costaba confiar plenamente durante las dificultades, como muchos de nosotros. La gran pregunta del pasaje no es acerca de la tormenta, sino acerca de la identidad de Jesús. ¿Quién es este? La respuesta que Lucas quiere que el lector descubra es que Jesús es más que un maestro o un profeta. Él posee la autoridad que pertenece únicamente de Dios. Él es Dios. El asombro de los discípulos es comprensible. Los vientos y el mar, fuerzas que ningún ser humano puede controlar, obedecieron instantáneamente a la voz de Jesús. Entonces, la enseñanza principal del pasaje, la pregunta central no es ¿por qué vino la tormenta?, sino ¿quién es el que está en la barca? Jesús tiene autoridad sobre aquello que el ser humano no puede controlar.
Los discípulos aprendieron que aquel que iba con ellos no era solamente un maestro o un profeta, sino el Señor que tiene dominio incluso sobre la creación misma. Jesús es Dios. Que Dios les bendiga.